está llamando a la guerra, ¿no? Y pareciera una canción bastante belicosa, pero es que, bueno, la palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes de maldad. Y nuestra batalla es poder rescatar a aquellas personas que están en el reino de las tinieblas y pasarlas al reino de la luz. Y en verdad eso es desafío de cada uno de nosotros. El domingo pasado hablamos de este llamamiento de Jesús a Pedro, ¿verdad? Venid y yo os haré pescadores de hombres. Y en esta mañana queremos pensar en esto de que no podemos callar, no podemos dejar de decir. Así como algo que está realizado con un propósito, un objeto que fue creado con una finalidad, pues no debería dejar de cumplir la finalidad para la cual fue hecho, ¿no? Imaginaos que vosotros llegáis súper cansados, como llegamos ayer del día de campo, y llegas a tu casa y te encuentras con un sofá súper cómodo y no lo usas, y no te sientas en él. Y si el sofá pudiera hablar, diría, pero ¿por qué no me usa? Si para eso fui creado, si me inventaron, me adornaron, me hicieron así bien mullido para que me uses. Y en verdad Dios muchas veces nos ve y dice, yo te he creado con un propósito, ¿por qué no usamos nuestro propósito para ello? El domingo pasado tuvimos nuestra tarde de evangelismo y en verdad fue un tiempo tan bonito estar allí en Campo Grande, compartiendo con unos, con otros, y un testimonio que le ocurrió a Kevin, a Kevin Jalil, no al otro Kevin. Pero estábamos allí, bueno, él estaba allí compartiendo folletos y demás, y de repente se encuentra con un joven dominicano, ¿verdad? Y le dice, ¿y esto qué es? ¿De una iglesia? Sí. Dice, yo ayer estaba buscando una iglesia, ¿no? Y ahí en el medio de, ¿dónde fue? En Calle Santiago. En Calle Santiago, entre tanta cantidad de gente que anda, pues este muchacho allí se encontró con alguien que estaba hablando acerca de Dios. Lo interesante fue que el lunes estuvo con nosotros allí compartiendo en el puente, ¿no? Así que uno no sabe a veces, cuando siembra la semilla, lo que Dios puede hacer. Y quisiera que nos sintamos animados a ser parte del plan y del proyecto de Dios para la eternidad. Una ocasión llega una familia a nuestra iglesia allí en Argentina, un día miércoles, de esos días que no llega mucha gente nueva a una iglesia, por cierto. Y llega una familia con el matrimonio, con su hija, y entonces le pregunté, ¿y cómo es que llegaron aquí? Y la historia que me contaron fue esta. La madre me contó, dice, me puse un día la campera, la chaqueta de mi hija, dice, y metí las manos en el bolsillo, y al meter las manos en el bolsillo encontré un folleto que alguien le había dado en algún momento y que ella simplemente, sin leerlo ni nada, lo dobló, se lo guardó en el bolsillo y ahí quedó. Dice, y claro, cuando leí el folleto, pues claro, nosotros estamos pasando por una situación especial como familia y dijimos, ¿por qué no probar con Dios? Y ahí se aparecieron y estuvieron muchos años con nosotros y fue una familia que conoció al Señor, se bautizaron y sirvieron. Así que uno no sabe. A veces uno dice, es que entregamos folletos y pues uno no sabe. Lo importante es que la iglesia está llamada a salir hacia afuera. Fueron muchos años después del comienzo de la iglesia que empezamos con el templocentrismo, con que todo tiene que estar reducido a las actividades que podamos hacer dentro de un templo. La iglesia siempre fue llamada a ir hacia afuera. De hecho, el mandato de Jesús es ir, ¿no? Que vengan, ¿no? No poner un cartel super guay para que la gente al ver el cartel entre, sino que la iglesia salga a bendecir nuestra ciudad, salga a bendecir a las personas. Y bueno, ya vamos a ver ahora a partir de este miércoles, pues empezaremos con las reuniones de oración en nuestros parques y en nuestras plazas y en nuestros barrios. Un tiempo precioso el que también compartimos el año pasado. ¿Por qué? Porque tenemos que impulsarnos hacia afuera, como dice la canción, ¿no? Dios nos está impulsando hacia afuera. Siempre me gustó pensar en una iglesia de puertas abiertas, pero no de una iglesia de puertas abiertas
solo para que la gente entre, sino para que nosotros también podamos salir, que sepamos que podemos salir de nuestras paredes para hacer la tarea que Dios quiere, porque nos es impuesta necesidad de parte de Dios, que no es fácil. Pues claro, eso lo vamos a ver en el pasaje que tenemos en esta mañana. Vamos a ir a un texto que es muy conocido, allí en el libro de Hechos, más conocido aún para los que vienen todos los miércoles al tiempo de oración. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Pues de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. La verdad es que es un pasaje muy interesante que tiene que ver sería como un poco la secuencia de lo que veíamos el domingo pasado. Jesús al comienzo de su ministerio le dice a Pedro: te haré pescadores de hombres. Jesús pasa 3 años con Pedro y con sus discípulos, capacitándoles, formándoles, mostrándoles sus milagros, sus señales, sus enseñanzas. Y llega el momento en que Jesús entrega su vida y Él es muerto. Al tercer día resucita, pasa con los discípulos 40 días más, pero la señal y el mandato era muy claro: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y hay aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando Pedro y Juan un día sábado van al templo, y al entrar al templo se encuentran con un hombre que estaba paralítico de nacimiento, que ya tenía 40 años,
pues mirándole a los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijeron, pues mira, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y le tomaron de la mano y el paralítico se puso en pie y se imaginan que él comenzó a saltar, a alabar a Dios y así entró al templo. Menudo escándalo habrá armado en medio de la reunión, uno entrando a los gritos, saltando, exultante. Yo no sé de qué otra manera podríamos llegar a imaginarnos a alguien que por 40 años no puede caminar y de repente está en pie, se afirmaron sus tobillos y alababa a Dios. Es que no hay otra cosa que podamos hacer cuando vemos la maravilla de Dios en nuestra vida. Si Dios de algo te ha puesto en pie, pues ¿qué otra cosa puedes hacer? Quizás dices, bueno, es que si a mí me hubiera sanado de una parálisis de 40 años estaría más contento. A ver, que no tendríamos que esperar estar paralíticos para estar más contentos con lo que Dios ha hecho. A mí me basta y me sobra con lo que hizo en mi vida. Que no necesitaba estar ni ciego, ni paralítico, ni leproso, ni muerto como Lázaro. No llegué a ese punto, no llegué a ese extremo. Con lo que hizo en mi vida fue suficiente para que yo esté más que feliz de lo que hizo en mi vida. ¿En tu vida no? Sí. ¿Bien? ¿Se lo puedes contar a tu cara? Porque en verdad tendríamos que sentirnos súper gozosos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y claro, allí se armó pues todo un tema, ¿no? Porque se juntaron, ya vieron, pues todo el mundo, para querer impedirles a estos discípulos que hablaran en el nombre de Jesús. El mandamiento que le dieron era muy claro, que no se divulgue más y que no se hable más en este nombre. A ellos no les importaba cómo es que el paralítico se había sanado, no les interesaba estar felices por el pobre hombre que lo habían visto durante años postrado en la puerta del templo. No, lo único que querían era que no se hablara más en el nombre de Jesús. Y es interesante porque la sociedad, el mundo, sigue apuntando a lo mismo. ¿O no nos dice lo mismo la sociedad hoy en día? Se lo puedes enseñar a tus hijos, vale. Los puedes llevar a la iglesia si quieres, vale. Pero no le hables a los demás de Jesús. Si te atreves a hablarle a los demás de Jesús, corres riesgo de que te penalicen, de que te multen, de que te encarcelen. Y en algunos casos en el mundo, hasta que te maten. Pues es que pareciera que el enemigo lo que quiere, mira, no es tanto que tú niegues tu fe, sino que cierres tu boca. No le dijeron a ellos, a ver, dejen de creer en Jesús. No empezaron a argumentar contra Jesús. Lo único que querían es que no se hablara y que no se enseñara más en su nombre. Porque eso es muy simple. Si tú cierras la boca de la iglesia, pues es solamente cuestión de esperar a que pase el tiempo de una generación para que la historia termine. Si tú cierras, porque la única forma que la iglesia tiene de procrearse es hablando, es testificando, es llevando el mensaje a otros. ¿Cómo la salvación está cerca? Dice la palabra. La salvación está cerca de tu corazón. Pero ¿cómo confesarán en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Así que, más allá de todas las mentiras, de todas las filosofías que la sociedad plantea, más allá de todas las huestes que el enemigo pone en contra de la sociedad, lo que a él más le interesa es que la iglesia cierre su boca. Porque una iglesia con la boca cerrada es como un vientre estéril. Escuche esto. Una iglesia con la boca cerrada es como un vientre estéril. No puede dar a luz. No puede dar a luz. Entonces, la orden de ellos no era que dejaran de creer en Jesús, no era que desecharan el ministerio de Jesús, es simplemente que no se divulgue más y que no se hablase más en su nombre. Y la respuesta de los discípulos
es una respuesta que a nosotros nos debería ser suficiente también. Vivimos en esta época de posmodernidad, de las libertades individuales que todos defendemos, pero que a veces defendemos a tal nivel que cómo yo le voy a decir lo que tiene que creer mi vecino, que mi vecino crea lo que quiera, que es libre para creer. Pero el Evangelio es invasivo en ese sentido. No es irrespetuoso, pero es invasivo. Somos llamados a anunciarle a los demás la salvación que hay en Jesucristo. No podemos quedarnos solamente, que si Dios quiere salvarle, pues Dios se hará cargo. Pero ¿sabes por medio de quién se hace cargo Dios? De la iglesia. De la iglesia. El domingo pasado decíamos, Dios nos ha hecho pescadores de hombres y nos ha puesto a cada uno prácticamente en peceras a las cuales pertenecemos, los ámbitos en los cuales nos movemos, las relaciones que nosotros tenemos. Yo no tengo las relaciones que puede tener André, ni conozco las relaciones que puede tener André, pero Andrés sí sabe, y él sí tiene su responsabilidad de arrojar la caña o la red para pescar. Y ellos decían, acá es una cuestión de lealtad. La cuestión de hablar o no hablar a la gente. No es una cuestión de timidez o no timidez, de preparación o no preparación, de capacidad o no capacidad. Es una cuestión de lealtad. Es, obedezco a Dios o obedezco a los hombres. Y esta situación nos vamos a encontrar en tantísimos temas, en tantísimas cuestiones, en tantas situaciones de debate que tendremos que decidir si vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a los hombres. Pero en este punto era, no le hablen más a la gente, se lo ordenamos, es orden oficial de vuestros líderes religiosos, porque estos eran todos judíos, ¿eh? Y si vemos quiénes eran todos los que se habían juntado, pues estaban los principales sacerdotes, los amigos de los principales sacerdotes, todos los familiares, estaban todos los importantes de su religión, diciéndole, ustedes crean lo que quieran, pero no hablen en su nombre, no obren en su nombre, no hagan milagros en su nombre, que no se difunda más el nombre de Cristo. En algún momento vimos que más adelante en el libro de Hechos lo agarraban a Pablo y decían, este es un líder de una secta que ha inundado todo el imperio, estos que convulsionaron el mundo entero, también han venido aquí. Es que los discípulos, los primeros cristianos, tenían en claro que ellos tenían el privilegio de continuar la misión comenzada por su Maestro y Salvador. Y no solamente el privilegio, sino la necesidad de obediencia. Es que a veces nos ponemos tan finitos en temas de obediencia a Dios, pero en el tema de hablar y de enseñar en el nombre de Jesús, pues no somos tan finitos en ver que no anunciar el Evangelio es desobedecer. No es una cuestión de carácter, ni de temperamento, ni de épocas, ni de cuestiones sociales, ni de modas. Es esta confrontación que a ellos le ponían. ¿Cuál era el castigo por seguir haciéndolo? Pues por haberlo hecho ya se tuvieron que estar una noche presos. Y después vamos a ver que los volvieron a encarcelar. Y después vamos a ver que algunos los mataron. Porque ¿sabes lo que es ser testigo? La palabra testigo viene de la palabra martus, que es la misma palabra de donde viene el término mártir. Así cuando Jesús le dijo, sed testigos, decía, ustedes tienen que estar dispuestos a dar su vida. Veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la ganará. Entonces,
nosotros como cristianos, de repente, resulta que no era un llamado para nuestro conformismo. Resulta que el llamado de Dios no era solamente un llamado para sentirnos bien. Resulta que el llamado de Dios no era para que tú simplemente sanaras tus heridas emocionales y solamente fueras libre de las cargas de tu pecado y que solamente fueras feliz. El llamado de Dios de repente tenía que ver con adherirnos a una misión a la cual el Señor nos imponía. Así que era un tema de obediencia que nosotros tendremos que resolver. ¿Cómo obedecemos a Dios? Y la orden. Jesús va a hablar mucho acerca de las buenas conductas, de los buenos ejemplos. La palabra nos va a enseñar cómo debe vivir un cristiano, pero no es solamente tu actitud, tu testimonio. Tu testimonio tiene que ser verbal. Tenemos que poder hablar de Jesús. Porque gente buena, también hay que no conoce a Dios. ¿O no conocen ustedes a gente buena que no conoce a Dios? Y a algunos se le ha ocurrido ser ateo porque hay un ateo que sea bueno. ¿Habrá ateos buenos? Pues sí, ¿no? Habrá ateos que son buenos vecinos, buenos padres, buenos empleados. Pues yo creo que sí, alguno habrá. Pero no por eso se te ocurre a ti hacerte ateo. Porque no es solamente tu conducta la que da testimonio, sino tu palabra, tu mensaje, que no tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. No tiene que ver con cuánto tú puedes hablar de Dios, sino de cuánto Dios ha hecho. Fíjense que cuando a los discípulos se les pregunta, dice, ya que se nos pregunta acerca de este hombre y de cómo es que está sano delante de vosotros, pues quiero decirles que nosotros que somos apóstoles de Jesús y que estuvimos 3 años, no, dice que en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí les tira un palito, ¿no? A quien vosotros mataste, crucificaste, en su nombre, este hombre está sano. En su nombre, este hombre está sano. Por otro lado, era un tema también de experiencia. Ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero no de experiencia propia, sino de la experiencia de lo que vieron y oyeron de Jesús. Es interesante que Pedro, por lo menos en este pasaje, no habla de su experiencia de conversión. No es que él allí empieza a contar, un día estaba yo en la orilla del mar y vino Jesús. No. Él está hablando de lo que él vio y de lo que él escuchó acerca de Jesús. Aquí tenemos un punto muy importante, porque es cómo se potencia mi capacidad de poder dar testimonio. Conociendo y estando con Jesús. Viendo y oyendo a través de su palabra lo que Jesús ha hecho. Al punto que estos terminaron diciendo que reconocían que eran hombres del vulgo, sin letras y del pueblo. Pedro, posiblemente por ser pescador, hasta quizás analfabeto sería, no lo sabemos, pero es muy probable. Pero ellos se conmueven al ver el denuedo con que hablaban, al ver la pasión con que hablaban, al ver la autoridad que tenían, porque dicen, y reconocían que habían estado en la iglesia todo el domingo. Y reconocían que habían estado, ¿con quién? Con Jesús. Reconocían que habían estado con Jesús. Es que nosotros necesitamos pegarnos tanto a Jesús que cuando hablamos de Él, la gente pueda ver que hemos estado con Él. Que hemos compartido con Él. Que conocemos, no intelectualmente, sino relacionalmente, a ese Jesús. A mí me llama la atención Pedro, porque aun cuando Pedro quiere negar a Jesús, ¿se acuerdan el pasaje?
A Jesús lo están juzgando, la noche está allí, Pedro se mete al patio del sumo sacerdote y le dice, este era uno de ellos. Y Pedro, no, yo, no, ni ahí. Y viene uno y le dice, pues sí, este era uno de ellos porque habla como ellos. O sea, ni siquiera queriendo ocultarlo podía. Ni siquiera queriendo ocultarlo podía. Porque eso es lo que hace cuando Jesús se mete en tu vida. Cuando Él es el centro de tu corazón. Cuando estás relacionado con Él, no lo puedes ocultar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque es una cuestión de obediencia. Mi lealtad es con Dios. Ni siquiera con mi familia. Ni siquiera con mis tradiciones. Y ni siquiera conmigo mismo. Mi lealtad es con Dios. Y mi experiencia es con Dios, es lo que puedo compartir. Sabes, quizás no sepamos todas las respuestas. Hay personas que a veces dicen, bueno, es que si salimos, yo tengo que hablarle a alguien de Dios y de repente ese alguien me hace una pregunta que yo no sé responder. Pues no era el problema. Este era un hombre del vulgo y del pueblo. No tenía letras, no tenía un título, no había hecho un seminario, no había hecho el curso de evangelismo explosivo, ni 3 pasos prácticos de cómo evangelizar. Este Pedro solamente lo que quería era contar lo que había visto y oído. Y sabía, porque Jesús se lo había dicho, que cuando fueran llevados ante autoridades, ante principados y ante gobernadores, no se preocuparan de lo que iban a decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le daría la palabra adecuada. Ahora, eso sí que es jugado, ¿eh? Eso sí que es arriesgado. Eso es porque viste que Jesús no nos engaña, ¿eh? Jesús es muy sincero. Y Jesús dice a sus discípulos, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. O sea que Jesús no nos dice que esto sea una tarea súper fácil, que no tengamos nuestros temores ni nuestras dudas. Dice, como va una oveja en medio de lobos, así yo os envío. Yo no sé cómo va la oveja. Primero la tienes que convencer mucho, ¿no? Pero después me imagino que iría con tanto temor que se le alisaría la lana. O sea, que está ahí en medio de lobos. Y así dice, yo les envío como ovejas en medio de lobos, pero no temáis. No temáis. Y es que si no sé qué decir, pues el Espíritu Santo te pondrá palabra, no temáis. Son pasos de fe y de confianza que Dios nos anima, que Dios nos alienta, porque es Dios el interesado en que nosotros hagamos nuestra parte. Y ellos querían saber, está muy chiquita la letra, ¿no? Me di cuenta por algunos espacios. Ellos querían hacerse esta pregunta. ¿Con qué potestad o en nombre de quién hacéis estas cosas? ¿Con qué derecho hacéis estas cosas? Y nosotros tenemos que saber con qué derecho hacemos las cosas que tenemos que hacer. ¿Con qué autoridad? No con la que nosotros nos querramos revestir. No con la que nosotros querramos vivir, sino con la autoridad de saber que Dios es quien nos ha encomendado. En un momento Jesús va a compartir la entrada a Jerusalén. Y les dice a los discípulos, vayan hasta el pueblo y cojan allí un pollino que encontrarán atado. Que no era de Jesús. Y le dice, y si los sorprendiera el dueño y les pregunta, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Están llevando el pollino? Ustedes simplemente decirle, el maestro lo necesita. ¿Con qué autoridad nosotros podemos hablarle a alguien de Jesucristo? No con la autoridad que te da la sociedad. La sociedad te dice, tú no le hables a nadie. Tú no enseñes. Tú no prediques. Tú no compartes. Tu fe es privada. Tu fe es de tu casa y de los tuyos. Y de los tuyos hasta por ahí nomás. Porque ya si no quieren, la
A ver, ¿y con qué autoridad yo le voy a hablar a mi esposo? ¿Con qué autoridad le voy a hablar a mis hijos? ¿Con qué autoridad le voy a hablar a mis padres? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad podía yo, con 16 años, hablarle a mis padres que tenían cerca de 40? ¿Qué autoridad puede tener un niño ante sus padres? Cuando todos pensamos que en la sociedad dicen es al revés, son los padres los que tienen autoridad sobre sus hijos. Pues yo lo hice con la autoridad que el Señor me decía. Y cuando ellos estaban a punto de separarse, en un conflicto muy serio que tuvieron, tuve que ser yo, con 16, 17 años, que les acerqué a los dos y les dije: ustedes, sin Dios, no pueden solucionar su matrimonio. Pueden seguir dándole vuelta a la rosca y seguir adelante, pero van a seguir peleándose o van a seguir discutiendo hasta que no conozcan a Dios. Mis padres, yo no sé qué habrán pensado en ese momento, pero me podrían haber dicho: sal de aquí, que estos son temas de adultos. ¿Con qué autoridad? Pues con la autoridad que Dios te ha dado. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Si tú vas a orar por alguien que quieres que se convierta, ¿con qué autoridad vas a orar? Es que yo tengo tan poca autoridad, es que he hecho cosas tan malas. No lo hagas con tu autoridad, hazlo con la autoridad del que te manda. No vayas en tu nombre, ve en el nombre del que te envía. Y entonces, la respuesta que los discípulos dieron esto: ¿con qué autoridad? Pues los discípulos dijeron: pues ya ven, es a partir de esta evidencia. Era obvio lo que había pasado. Tan obvio como que un paralítico se había puesto en pie y salido caminando. O sea, ¿qué puedes decir de eso? Ahora, nuestras evidencias deberían ser obvias también. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que puedo manifestar por una evidencia obvia. Porque ¿sabes qué? Antes de que yo pueda sentar a mis padres y hablarles de esto, mis padres vieron que yo había dejado de ir a las discotecas, que había dejado de fumar, que había empezado a respetarles y a honrarles, que hacía mi cuarto. Quiero que no sé si me estás entendiendo. Si tú le vas a hablar a tu esposo, ¿con qué autoridad? Con la autoridad de ser una esposa dispuesta a amar a tu esposo, a honrarle, a procurar no traer conflicto a tu casa, a no ser la persona que genere las discusiones y los conflictos. Eso te va a dar autoridad. Es la autoridad de vivir en Cristo. ¿Con qué autoridad le vas a hablar a tu hijo? Con la autoridad de que tú estás metida o metido en el Señor hasta el cuello. Charlábamos con Alejo este tema. Y le preguntábamos. Alejo yo le conozco, bueno, desde que nació le presenté y le bauticé. Y le decíamos: Alejo, ¿nunca se te cruzó por la cabeza esto de alejarte de Dios? Y dice: mucho no, porque mis padres me llevaban a cuanta actividad iba. Si iban a evangelizar, ahí iba yo con ellos. Si nos íbamos a la obra misionera, ahí iba yo con ellos. ¿Con qué autoridad los padres? Con la autoridad de su propia experiencia. ¿Con qué autoridad los hijos a los padres? ¿Con qué autoridad en tu trabajo vas a hablar de Dios? Con la autoridad de ser el mejor empleado que puedas en tu puesto de trabajo. Porque difícil te será hablar de Dios si eres de los que se van antes y marcan mal la tarjeta, o los que se llevan un par de hojas del trabajo, o de los que faltan el respeto a su jefe. Difícilmente después vas a tener autoridad para hacerlo. Y ellos le hacen esta descripción, ¿no? A Jesucristo de Nazaret, a quien crucificaste y quien ha resucitado, y la urgencia la urgencia de la demanda no permite intimidaciones. Me gustó esa frase. La urgencia de la demanda no da tiempo a intimidaciones. Lo que tenemos que hacer es tan urgente, es tan importante, que no le tendríamos que dar mayor peso a las cosas que nos intimidan.
Porque la salvación es un quién y no un qué. Ellos le preguntaron, ¿en nombre de quién hacen esto? ¿No? Y pues seguramente a veces decimos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta no es un qué, sino un quién. ¿Quién? ¿En quién estamos parados? ¿En quién estamos llevando adelante nuestra vida, nuestra tarea, nuestro propósito? Y esa capacidad, como decíamos antes, es haber estado con Jesús. Ellos vieron que habían estado con Jesús. Que nosotros podamos sentir este ardor en nuestra vida. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y si alguno pregunta, ¿y por qué esta gente tiene que ser tan fanática? ¿No? O bueno, ¿por qué esta gente tendría que ser tan impulsiva? ¿O por qué esta gente tendría que ser tan empeñosa en su tarea? Pues porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hace una semana y tanto, más o menos, tocaron el timbre de mi casa y como era ya en el primer piso me llamó la atención porque no habían tocado abajo. Entonces fui a abrir, eran 2 chavales de, pues, no tendrían 18, 17 años, promocionando, ¿cómo era que se llamaba? Manos de España o... No, aldeas infantiles, promocionando aldeas infantiles. Y era justo a la hora de comer, estábamos terminando de comer. Y el chaval de 18 años me dice, pues Vero, ¿no sabes si conoces esto de aldeas infantiles? Digo, mira, estoy terminando de comer, pues me invitas a comer. Y, no, así muy... Digo, mira, en realidad estamos ya en el postre, pero vente otro día. Pero con una convicción, con una seguridad, que le firmé el donativo, que se lo firmé. Porque decía, es que yo tengo tantas ganas de ir a África, y he estado en las aldeas que hay por todos lados, y si tú quieres, entonces claro, yo le conté que teníamos nuestra misión en África, dice, me encantaría ser voluntario también con vosotros, me dejó el teléfono, pues me tuvo 40 minutos ahí. Pues sí. No, me la comía, pero que sí. ¿Por qué? Porque yo vi en ellos, y me conmovió ver 2 jóvenes apasionados por lo que ellos creían. Y yo les escuché y decía, ¿será que veremos a nuestros jóvenes un día golpeando puertas y diciendo, oye, tengo algo para contarte? ¿Que sabéis cuántas veces le habrán pegado portazos en la cara a estos 2? Muchísimas. Pero lo más probable es que ninguno de ellos vaya a la cárcel por hacer eso, ¿verdad? A lo sumo te rechazan. ¿Pero cuál es el problema? ¿Será que nosotros podemos estar tan apasionados como los que promueven aldeas infantiles? ¿O será que la causa de ellos es más valiosa que la nuestra? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de compartir. Dios nos ha llamado, no para nuestro confort espiritual, sino con una misión. Amén. Vamos a orar. Yo quisiera que podamos tomar un momento para reflexionar en esto que Dios nos habla en esta mañana y podamos pensar. Decir, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo puedo ser más efectivo en mi misión? Quizás tú te preguntas, ¿cómo puedo sumarme yo a esto? Si esto es apasionante, si esto es importante, ¿cómo puedo yo ser parte? Pues abre tu corazón al Señor. Entrega tu vida a Él. Quizás me diga, pero es que yo ya se lo he entregado hace mucho tiempo. Pues ahora deja que Él te haga un pescador de hombres. Señor, aquí estamos delante de ti. Aquí está nuestra vida. Aquí están nuestras manos, Señor, nuestra boca. Señor, y aunque esta sociedad nos dice no hablen, no enseñen, no anuncien,
nosotros, Señor, no queremos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No queremos dejar, Señor, de hacer lo que tú nos has mandado, de tomar la autoridad que tú nos has dado. Y, Señor, permítenos ver a nuestro alrededor aquellas personas con las cuales podemos llegar con un mensaje de salvación que cambie sus vidas y que transforme su eternidad. Señor, úsanos, Padre, por favor, úsanos, para que nuestra boca se abra y para que otros te conozcan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor Jesús, la noche que fue entregado, Él compartió su última cena y dejó elementos para que le recordásemos.